Pero igual me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué es el cuadro que tienes detrás? Esa es como la pregunta que he tenido pendiente hace mucho rato. No Sí, se ve de acá. no, claro, es una foto histórica, es Cartagena, Cartago, digamos, en 1935. Ah, mierda. ¿Ya? Tú sabes que me metí un poco a estudiar también esa zona y es una foto histórica donde sale el paseo de la Playa Grande con las señoras vestidas al estilo American Way of Life eh, Igual que el ahora, viejo hotel de la playa. ¿Mm? igual que ahora. Muy similar esa imagen Claro, Antes que fuera Cartago, pues, 1930 era claro, no, Cartagena. era un poco más de gente pudiente, dice yo. ¿Y sabes lo que es ¿Y tú, histórico también? Víctor? ¿Mm? Yo te veo atrás con árbol, Un árbol de Damasco, parece, área ¿no? verde, más abrigadito. O Durazno. Y a Sí, nuestro invitado también lo veo ahí muy cómodo, en un ambiente que se ve como muy grato, sí. con una como copa en la mano. Claro, como Jaime, pero ya sabemos, al estilo más popular, ¿no? es otra Ese cosa. fue un verdadero club de Toby. Yo no pude estar ese día porque estaba Segundo, muy enferma y pedí segundo las palo, ¿eh? disculpas, pero después cuando vi el programa, yo dije, no, aquí club de Toby, todos los No, señores con copa en la mano. claro, no. Segundo palo, Natalia. Segundo palo que nos pegas por ese episodio Sí, machite, y ¿eh? luego, Claro, poco inclusivo. Pero ¿sabes lo que es muy popular? Es nuestro episodio número 24 que viene ahora. Nos vamos con la cortina y volvemos con nuestro invitado de honor. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. Natalia Urra, Francisco Betancourt, panelistas permanentes de Podcast Subterra. ¿Cómo están, chiquillos? Y a quién tenemos en esta oportunidad. oye, es que en esta oportunidad tenemos, yo me diría a decir, me atrevería, perdón, a decir, que sería como el quinto panelista, porque él siempre nos dice, no me pierdo un capítulo de Subterra. Me encantan los capítulos de Subterra. Siempre está comentándonos si es que le gustó, qué habría opinado él, cómo llevábamos estas conversaciones, porque este invitado que tenemos no se pierde los capítulos de Subterra. De verdad es un verdadero honor tenerlo acá con nosotros, pero para que los televidentes, nuestros oyentes, usuarios que nos siguen a través de las redes sociales, tengo el honor de presentarlo. Tenemos al doctor Germán Morón. Germán es académico de la Universidad Bernardo Higgins y se ha especializado en estudios coloniales andinos. Tiene un par de publicaciones virtuales y también, podríamos decir, libros. No sé cómo lo llamaríamos ese tipo de publicaciones porque sería, no, el término exacto me pierdo, pero Germán ha sido especialista en estudiar la construcción o la concepción que hizo el mundo hispano-virreinal sobre el indio. Y por lo mismo se ha basado en documentos inéditos de estos primeros años de conquista en el Perú virreinal. Germán también ha tenido varios proyectos Fondesis bajo su dirección, tiene una serie de publicaciones y además está a cargo de varias áreas de estudios coloniales en la Universidad Bernardo Higgins. Así que no voy a explayarme más, solamente darte la bienvenida, Germán. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y tenerte acá. Y te dejo la palabra. ¿Qué te parece estar aquí? Bueno, muchas gracias a Víctor, Francisco, Natalia. Muchas gracias por tu presentación, Natalia, muy generosa. Un honor en realidad porque soy como dices tú bien, nacido, veo permanentemente Subterra. He aprendido cuestiones y el formato me gusta mucho. Es muy adecuado, digamos, para un público general y sobre todo para difundir un poco la cultura y el espacio local, que es lo más importante. Así que creo que, por lo que recuerdo, no me he perdido ningún capítulo. Vaya mérito, ¿qué tal?
Bueno, no, Natalia tiene ahí la particularidad de hacer sentir muy bien a los presentados, ¿ah? Como Sí. una especie de, ¿ah? de Raúl Matas, ¿no? Del podcast, ¿ah? Sí, Claro. parece que es ese sueño frustrado de haber sido locutora radial. Ah, miércoles, sí, ¿eh? Entonces, por eso siempre quise estar en un programa como este y por eso acepté cuando los compañeros acá me invitaron. Pero vamos a darle la palabra a nuestro invitado, a Germán. Germán, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. A ver, tú eres una persona, si mal no recuerdo, que estudió historia, pero curiosamente de una zona que para nosotros es muy cercana, pero a la vez muy lejana. Eres ariqueño y estudiaste historia bajo una concepción muy regional y muy de la importancia de este norte grande. Luego te trasladas a Santiago y continúas tus estudios de posgrado entre la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Y te concentras además en un área que si bien nos lleva a comprender este pasado colonial, pero no necesariamente chileno, sino que un poco más amplio, americano, porque te fuiste a estudiar esta concepción del mundo virreinal peruano, cómo se aplican las instituciones, cómo se construyen las visiones respecto a los sujetos que componen este virreinato. Entonces, cuéntenos un poquito de esta trayectoria. ¿Por qué nace este interés de este chico estudiante ariqueño, que además hemos visto unas fotos en redes sociales muy, muy bonitas de por allá por los 90 con otros colegas, que uno dice, wow, caída de carné, pero súper bonitas? Cuéntanos esta como interés de este chico ariqueño que comienza a estudiar historia, que se traslada a Santiago y que finalmente se queda en Santiago. Gracias, Natalia. Bueno, el periplo fue al revés. Nací en Santiago. Viví en Santiago hasta los 18 años. Estudié en el Liceo de Aplicación, en la enseñanza media, un colegio emblemático. Y di la famosa PAA, ¿no? El año 90. Y ese año quedé en dos universidades. Quedé en primer lugar en la Universidad de Tarapacá, en segundo lugar en la Universidad de Chile, y en tercer lugar yo había hecho 3 postulaciones en la UNCE, ¿no? Y por razones de que mi familia, el año 91, se fue a vivir a Arica, por negocio, tratando un poco de ampliar horizontes, yo tuve el desafío, recuerdo que mi madre me dijo, si te quedas en Santiago y optas por la Universidad de Chile, nosotros no podemos pagarte la pensión porque, claro, habían dificultades económicas y ellos simplemente me invitan a optar por la postulación a la Universidad de Tarapacá para acompañar el periplo de viaje de mi familia y no tener ellos que poder costear una pensión a distancia y dejarme solo en Santiago. Entonces para mí fue una tristeza porque tenía en el corazón, digamos, desde muy niño la idea de estudiar en la Universidad de Chile. Lo hice después, digamos, a nivel de posgrado, y me fui con mi familia el año 91, en la época en que Arica era una ciudad comercialmente muy activa, eh, mucha vinculación con el Perú, con su ciudad hermana Tacna, Para ¿no? la zona Y franca ahí ya, ¿no? Ah, eh, zona la, 91, zo- la franca. zona, la zona. estaba en la zona franca de Iquique, y ese Mm. año 91 mi familia tenía el proyecto de instalar un hotel, una residencial. Mi mamá había dejado su trabajo rutinario en Santiago, nosotros vivíamos en la Florida, en el sector de Locaña, y mis padres trabajaban todo el santo día y nos tenían muy solos. Nosotros prácticamente estábamos con la abuelita, con la tía. Entonces mi Mm. mamá optó por hacer una vida en otro lugar, un poco lo que hace Víctor, de irse a provincia, y tratamos lo posible de congregarnos como familia y buscar tiempo y espacios de comunión. Oye, Yo Germán, entré a espera, la uni- espera que Sí, ese punto es demasiado bueno para nosotros porque nuestra sensibilidad es con lo local, ¿no? Pero la Florida, ¿eh? En la época, esta época, particularmente el año 91, es que está haciendo el viaje al revés, o sea, está recibiendo gente y ustedes se van de la Florida. O sea, nos vamos. Claro, empieza a llegar de claro, todos lados, la claro. Florida empieza a armarse. Y de hecho el Sí, programa nacional que se crea como de la transición a la democracia son los Venegas, ¿ah? Que representan a esta gente que llega a exacto. la Florida y desde ahí como que trabaja, ¿no? Con subsidio de Con s- casa. Exactamente, Sí, Exacto. con el porque mi utilitario papá tenía una casa ahí también. del pelado Venega que tenía un utilitario también. Entonces todos llegan a la Florida, pero Germán y su familia se van de la Florida, ¿no? Nos vamos de A la Arica. Florida. De hecho, la calle donde yo vivía en la Florida era Walker Martínez, en los Mm. años 90, Ah, 80. ya. Eso era una cadena de álamos hacia la Cruz, Mm. ¿ya? Y estaban las torres de la radio cooperativa, que después cayeron, digamos, y se hicieron, como usted bien lo dicen,
una cantidad increíble de villas a partir del 90. Nosotros migramos a la ciudad de Arica, y claro, nosotros llegamos a un espacio, yo entré a la Universidad de Tarapacá, me fasciné. La Universidad de Tarapacá tenía las instalaciones de una universidad estatal de provincia, y la primera fascinación fue el cambio cultural, ¿ya? Yo llegaba a una ciudad que usaba términos totalmente distintos a los nuestros. Un ejemplo era que, por ejemplo, yo pedí en una panadería un Berlín con crema, y la gente no entendía lo que yo quería decir. Ellos le decían bomba al Berlín, y empecé a darme cuenta de que esa ciudad ariqueña, que era una ciudad chilena, era una ciudad culturalmente peruana, ¿ya? Con una serie de elementos de transición, culinarios, lingüísticos y de tradiciones. Luego empecé a descubrir que la cueca era una cuestión impuesta y que se bailaba porque el Estado hacía ingentes esfuerzos por instalarla, pero los tipos bailaban cueca y luego se cambiaban de ropa para ponerse los huaynos, los trajes típicos de la zona norte. Entonces empecé a fascinarme, entré el año 91 en marzo, vino la Semana Mechona, que fue bastante terrible para mí porque en ese tiempo, a diferencia de hoy, no se cautelaban los derechos de los estudiantes en ese sentido. Entonces nos lanzaban con una bolsa de basura, desnudos debajo de la bolsa de basura. Yo siempre sufría por mis compañeras, porque las mujeres son más delicadas con eso y tenían que andar con su bolsa de basura. Y empecé en un primer año muy, muy de redes sociales, de conocer a la primera polola. La universidad para mí el primer año fue básicamente un centro de reunión social. No tenía muy claro lo que quería hacer. Pero luego empecé a darme cuenta de un interés que no fue esencialmente la colonia, ni el virreinato peruano, sino fue la historia local tarapaqueña. Empecé a salir mucho a terreno, a localidades del interior, sobre todo Putre, el lago Chungará, Cozpa, Huañacagua, por ejemplo. Y ahí la UTA, ¿Sí? Germán, la UTA tiene estudiantes, bueno, estuvimos con Alberto Díaz también, que es de la UTA hace varios Sí, capítulos atrás, vamos a poner ahí para que vean nuestro capítulo con Alberto Díaz, ¿ah? Un sí, enorme del norte. La UTA no tiene estudiantes solo de Arica, sino de todo como el hinterland de exacto. Tarapacá, ¿no? Claro. Y ahí sí que es multidiverso culturalmente, ¿eh? Exacto, Víctor. Yo tenía compañeras y compañeros que viajaban 30 kilómetros del Valle de Utah y Azapa para estudiar. Y claro, ahí conocí a Alberto Díaz, fuimos compañeros de carrera. Él entró 3 años después que yo, pero claro, cuando él entró las cosas empezaron a cambiar porque nosotros estábamos en una facultad de estudios andinos con un énfasis antropológico muy fuerte, y luego se transformó en una facultad de educación con un énfasis pedagógico más fuerte. Es decir, esta idea un poco de formar profesores se tornó más importante que formar investigadores o historiadores. Entonces cambiaron las cosas, pero junto a Alberto y a muchos más, que hoy día están incluso de profesores y jefes de carrera de la Tarapacá, empecé a empaparme del mundo andino. A propósito de lo que decía mi querida Natalia, que viajábamos mucho en terreno. La carrera tenía presupuesto para viajar tanto en geografía como en historia a lugares arqueológicos, a las comunidades aymaras del hinterland, digamos de arriba, incluso el altiplano, y empezó la fascinación mía por el mundo andino. Fue una fascinación primero antropológica, es decir, costumbres, formas de pensar al otro, la vida de las poblaciones aymaras, que es muy dinámica, y sobre todo luego, ya en segundo año de la carrera, empecé a viajar al Perú, ¿ya? Lo digo así a nivel efectivo, tuve una polola peruana, de Arequipa. Los Qué bueno. arequipeños son muy particulares porque ¿Y ellos son... polola se dice también igual o no? No, Polola, en Perú polola. se dice enamorada o enamorado, Ah, mira, ¿ya? qué raro. Ah, es mucho más Enamorada, poético, sí. ¿eh? Mucho Es Mucho más 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 poético. poético, poético. Claro. Porque el sí. pololo es un bicho, po, es Es un un bicho, insecto claro, un volador, ¿ah? bicho. Sí, Más Claro, es feo. una cucaracha finalmente de colores, Claro, ¿no? claro, enamorada, Eh, enamorada. claro. Enamorado, enamorada, y claro, con los ritos peruanos, yo tenía en ese tiempo 21 años y la polola tenía 22, y tuve que pedirle pololeo al papá, a la mamá, al hermano, porque los peruanos, hasta ese momento muy conservadores, sobre todo en una ciudad de Eso te provincia, iba a decir, una sí, Mm, sociedad mucho más conservadora que la nuestra. Ojo, porque ya la nuestra es conservadora, pero ujú, los de ellos exacto, aún sí, Más sí. tienen tradicionales. ahí sus antiguas Más tradiciones, formales. y me imagino que ahí también, Germán, hubo otro conflicto, o sea, además de tener que enfrentarte a la familia para poder pedirle permiso al papá, también yo me imagino que hubo un resquemor porque el pololo era chileno, ¿o sí, no? sí, Sí. Natalia. Claro, claro. Y te pongo ahí una escena. Recuerdo que pedí pololeo. Yo le iba a pedir pololeo
en la calle, como es típico de Chile, ¿no? Donde no hay una preocupación tan formal. Y ella me dijo, no, pues, tienes que esperar a que lleguemos a casa. Claro, y cuando llegué a casa estaba el papá, la mamá, el hermano sentados, delante de ellos, ¿quieres ser mi enamorada? Porque esa era la frase, ¿quieres ser mi enamorada? Y ella me dijo que bueno, y el papá, prácticamente como si yo fuera a pedir matrimonio, empezó a darme las reglas, digamos, Claro. del pololeo. Rayado Y, cancha. y me dijo, Claro. claro, a propósito de lo que dice Natalia, me dijo, estos chilenos que vienen, igual que en la Guerra del Pacífico, vienen a invadirnos y Ah, claro. a enamorar a nuestras mujeres, me acuerdo que me dijo el papá. Pero lo dijo en un sentido muy, muy positivo. Entonces, empecé muy chico a viajar, conocí Puno, conocí el Cusco a los 20, 22 años, Lima lo conocí después, Tacna, todo el interior. Eso empezó a forjar una mirada de la localidad y de hecho la necesidad muy peregrina, como dispositivo también de mis profesores universitarios, de empezar a pensar la región, no desde Santiago, sino desde Arica. ¿Ya? Empezar a Porque, pensar la ¿sabes región. qué, Germán? Yo cuando te escuchaba, cuando decías, bueno, es que en Arica primero había una fuerte mirada antropológica, después se pasó netamente a lo educacional, a la idea de formar profesores, me recordaste en mi misma experiencia, porque yo siendo talquina, yo estudié en la ciudad de Osorno, universidad pública también, y recuerdo que ahí también la formación era pedagógica, o sea, yo estudié pedagogía en historia y geografía, y al igual que tú, yo me conocí la antigua región de los lagos, porque sabemos que en ese momento no estaba dividida, no había región de los ríos, era solo región de los lagos, pero yo me la conocí entera gracias al área de geografía y didáctica, porque las profesoras constantemente nos sacaban, o sea, hay que ir a, no sé, un estudio, recuerdo una vez una visita que nos hicieron a las termas de Aguascalientes, al volcán Osorno, ir a conocer Puerto Montt y la zona como de la unión entre lago y mar, Valdivia, ir a conocer los fuertes de Valdivia, que me acuerdo que ahí nos acompañó el profesor de Chile colonial, más la profesora de didáctica de geografía, otra donde fuimos con los arquitectos, y nos llevaron profesores de arquitectura donde nos enseñaban así como la mirada más topográfica, en fin, o sea, y por eso te hago esta pregunta, porque creo que tú lo estabas encabezando antes cuando decía la mirada local, construir una historia desde lo regional y no desde la capital. Exacto, Natalia. Lo has dicho muy bien. Un poco también la experiencia que tuvo Víctor en las Antípodas. Él tuvo una experiencia magallánica. Y yo estaba al otro lado, es decir, a 5.000 kilómetros de distancia, formándome en un lugar donde la cultura popular, los archivos regionales, las diferencias y los matices, que eso es muy fuerte, porque tenemos en Arica una mezcla entre la inmigración china, la inmigración japonesa, la inmigración italiana, la población aymara que se descolgó de las alturas, bajando a los valles, sobre todo en la colonia, a propósito de las primeras haciendas, las encomiendas españolas, y también teníamos una población afrodescendiente muy fuerte, y también los migrantes desde la capital, los santiaguinos que en la época de la Junta de Adelanto, recordarán ustedes la década del 50, Carlos Ibáñez del Campo, se instalaron atraídos por las industrias automotrices, ¿no? La Citroën, la General Motors. Entonces, Arica se me presentaba como un caleidoscopio cultural, y yo leía los relatos de la historiografía nacional de Santiago y veía que se escapaban una serie de factores en esa historiografía que no estaban a la escala real de la alta complejidad que eso merecía. Entonces, yo recuerdo todavía a mis compañeros, a Alberto, a Rodrigo, a Carlos Mondaca, a los profesores que teníamos, incitándonos, empujándonos a revisar. ¿Cuál era el problema? Que no había documentos, no había documentación para hacerlo. Entonces nos quedábamos con los soportes orales, con la etnografía propiamente tal, y luego empezó durante mi carrera una emergencia vertiginosa. A propósito, hoy día teníamos en la mañana a Sergio González Miranda, y él fue uno de los precursores también. Curiosamente, la historia de Tarapacá empezó a hacerse por antropólogos, arqueólogos y sociólogos. Luego se dio el pase a la historiografía. Entonces empezó a desarrollarse, empezaron a aparecer estas voces, estas grandes voces, las voces de los residentes aymaras que reclamaban historicidad, o la historia en su propia voz, los afrodescendientes, y empezó a generarse una complejidad. Y paralelamente, estimados, empezó a desarrollarse la idea de que esta frontera que nosotros teníamos ahí a 50 kilómetros, perdón, a 20 kilómetros al norte de Arica, era una frontera invisible. Yo recuerdo, niño, haber dibujado el mapa de Chile y la línea de la Concordia era prácticamente el espacio de lo conocido y después de ella no había nada. Había una invisibilidad, había un desconocimiento. Y no era así. Esa frontera era una
una cuestión imaginada, una cuestión tan invisible, porque la relación con Tacna fue tan vertiginosa para mí y se desarrolló con tanta fruición que me di cuenta de la vecindad y de que había una historia cultural compartida que la historiografía dejaba afuera. Es una sola Y así región, ¿no? fue, Tacna, Arica es una sola Exactamente. región, exacto, que Víctor, la gente una va y sola viene, región. son parientes, ¿no? Porque ¿a Totalmente, cuánto queda Tacna de Arica? 56 kilómetros. Ah, Ah, O media sea, es hora. mucho menos que ir a Valparaíso, es mucho menos que ir a Valparaíso. Claro, claro. Entonces veía también que tenía compañeros, recuerdo un compañero que me mostró un carnet de identidad de su abuelo, te estoy hablando del año 92, y el carnet decía República de Chile y el caballero había nacido en Tacna. Es decir, ese carnet reflejaba la época de que eso fue chileno, pero también reflejaba la idea de la comunidad con el ariqueño. Y también recuerdo las banderas negras del año 91, cuando se creó la SOTAC, no sé si ustedes conocen ese término, la SOTAC, la zona franca de Tacna, y Ya. por otro lado estaba la zona franca de Iquique, Sofri, la Mm. ciudad de Arica quedó acogotada comercialmente. Entonces los claro. peruanos ya no venían, de hecho mi familia, toda la inversión que llevó al norte la perdió, porque esa residencial que quería instalar mi mamá no pudo ser y tuvieron que hacer otro tipo de negocio, y vivimos muy precarios en los 90, bajo eso, y una Arica que levantaba banderas negras pidiéndole al Estado chileno acción o diciéndole, mejor queremos ser de Perú que de Chile, porque con Perú nos iría mejor. Eso muestra un ¿Y poco... qué respondió don Patricio, el presidente de la República? claro, no, Patricio, claro, estaba con la carabina ya, un uniforme, ¿no? De soldado ya en la frontera. Entonces, y luego también me di cuenta de una zona del norte de Arica donde se veía los vestigios de lo que había sido la cuasi guerra del 78. Todavía tú puedes ver en la frontera los hoyos antitanques y una serie de elementos. Por eso que es una región fronteriza con un alto componente de historias, como si fueran capas arqueológicas, ¿no? Estratos. El estrato colonial, el estrato republicano, el estrato de la historia contemporánea moderna, pero en todos esos estratos la imbricación de una multiplicidad de identidades superpuestas, yuxtapuestas, en ¿Sabes que conflicto. estamos, para ser transparente con los amigos y amigas que nos escuchan, estamos grabando viernes en la tarde, son las 6 de la tarde aproximadamente. Me está dando un poco de hambre. 17:42. Me está dando un poco de hambre, es como la hora pre-11 ya. Me gustaría probar una bomba, ¿ah? Esto con té, podría ser. Una bomba de calorías. De Pero hecho, yo con una tengo bomba de una, me calorías. la compré en la mañana porque son mis pasteles favoritos. Oye, Natalia Germán, preguntó, ¿me da una bomba? Nadie no entendió nada del señor, no, ¿no? nadie me Pero entendió. te Oye, dieron Germán, detenido, te yo te dieron detenida. escuchaba porque en un momento nos decías la gran dificultad para los que estudiábamos historia era la falta de documentos, ¿ya? Y que finalmente, ¿me escuchan ahora? Sí, Porque creo todo que se bien, estuvo Sí, todo sí, pegando. sí. bien, Ya, 100%. ya. Siempre te Lo que pasa es escuchamos. que yo escuchaba a Germán, no sé si Germán se pegó o no, porque creo que yo no lo veo. Medio, ¿ah? Sí, medio, medio. Oye, Germán, es que mira, yo te escuchaba y me gustó mucho cuando en un momento tú nos dices, el gran problema que teníamos los que estudiábamos historia era la falta de documentos. ¿Qué pasa con este chico que después se traslada a Santiago, hace sus estudios de posgrado y de repente se encuentra en Sevilla, en el Archivo de Indias, revisando todos esos magníficos documentos? ¿Cómo es ese cambio? Me imagino que, como dices tú, en un principio tuvimos que hacer más, qué sé yo, fuentes orales, la propia etnografía, los propios estudios antropológicos, para poder, me imagino, sustentar una tesis en la pedagogía en historia llanarica. Pero ¿qué ocurre con este Germán que después se encuentra con una serie de documentos en el Archivo Nacional acá en Chile, y por estas cosas de buen trabajo, qué sé yo, esta persona que está constantemente perseverando, que se gana proyectos Fondesit y de repente se ve instalado en un mesón allá en Sevilla, en el Archivo de Indias? Buena pregunta, Natalia. Bueno, el año 98, yo terminé la carrera, el 97, hice mi tesis sobre los incas, pero creo que hoy día es una tesis muy inocente respecto a el tema de la legitimidad en el mundo incaico, es decir, cómo los tipos acceden al poder y cuáles eran los mecanismos de legitimidad. Una tesis muy, muy, muy básica, pero recuerdo al profesor Luis Galdames de la universidad que me dijo, y aquí un poco lo que tú dices de los archivos,
En ese tiempo el Archivo Vicente Dañino, que hoy día es una institución muy potente en la Tarapacá, porque ha recopilado no solamente fuentes del siglo XIX-XX, sino todo el material audiovisual y documental de la Junta de Adelanto. Ojo en eso, ¿ah? No se ha hecho una historia contemporánea del 50 en adelante, ahora se puede hacer. Entonces, los profesores repetían algo que era muy propio de la época: si quieres ir a investigar y a perfeccionarte, tienes que irte a Santiago. Yo recuerdo muchos profesores hacer el magíster, el doctorado, porque ahí está el Archivo Nacional, que era básicamente el fetiche de todo el país. Básicamente estaban los notariales de Arica, recuerdo, una serie de documentación para Arica. Entonces yo llegué acá, me acuerdo, me vine con muy pocos recursos. Me acuerdo que renté un departamento ahí en la Rotonda Grecia, en estos edificios que son de la década del 60. Cuando estaba la Rotonda La Grecia. Villa Cuando Frey. estaba la Rotonda. Exacto, no, ni siquiera se llamaba Villa, tenía un nombre que no Los recuerdo. presidentes. Tampoco Francisco, tenía un nombre, Los Jardines, una cosa así se llamaba. Villa Ya, Los la que está al Jardines. frente, la que está al frente de la Villa Frey. Exactamente. Entonces ahí me trasladé, en ese tiempo me vine acompañado, y con mi pareja en ese tiempo nos instalamos en Santiago, entramos los dos al magíster. Ella entró al magíster en Historia de América y yo entré al magíster en Etnohistoria. Recuerden que en esa época estaban las menciones. Sí. Yo alcancé. Tú alcanzaste, ¿no? Sí. Tú alcanzaste, Francisco. Historia de América, Entonces, en mi caso. ya, entonces entré y ahí tuve la oportunidad de conocer a Jorge Hidalgo, a José Luis Martínez, a Osvaldo Silva y a la Sonia Pinto, que fueron como los profesores regulares. Y claro, como dice Natalia, empecé a ver el archivo, empecé a fascinarme, digamos, encontré mucha documentación y empecé a hacer mis primeros trabajos. Por razones que no voy a decir acá, no terminé el magíster en la Chile, egresé simplemente, es decir, alcancé a inscribir la tesis, y hubo un periodo de mi vida que, lo voy a decir, ojalá Dígalo, que esa persona no me esté dígalo. viendo. Dígalo. Mi salida del magíster y no termino, a pesar de que iba bien encaminado, había inscrito mi tesis con José Luis Martínez en ese tiempo, fue porque no tuve las fuerzas afectivas y anímicas, dado que había roto una relación donde me sentía muy enamorado. Ahí sí que estaba enamorado. Claro, por razones X yo me separo y quedo viviendo solo finalmente. Me había cambiado ya. Fue por un tema netamente personal, o sea... Sí. Emocional. Fíjate, Natalia, Oye, que... pero por un Por una lado yo te polola. agradezco su honestidad, Germán. No todos tienen la capacidad para decir, pucha, es que a mí me afectó tanto esta pérdida. No, como que a veces los seres humanos dibujamos los dolores. No, es que tuve otro problema. Tú no, Exacto. así que gracias por la honestidad. Lo No, que es yo bien estaba... importante, porque actualmente la salud, digamos, mental, emocional, es un tema. Sí, Francisco, querido, fíjate que estaba sentado, recuerdo que estaba tratando de escribir la tesis y iba a pulsar el computador y era un vacío y un dolor en el corazón tan fuerte que me bloqueó la cabeza, y fue tan fuerte la separación que finalmente no solamente terminé con esa polola, sino también rompí con Clio, digamos, y me dediqué a ser un profesor de colegio desde el año 2001 hasta el 2008. De corrido, escribí algunos papers, participé en algunos congresos, pero había congelado mis estudios de posgrado y me dediqué a ser profesor de colegio, que es una experiencia maravillosa. Fui profesor jefe de primero, segundo, tercero, cuarto, y empecé a amar la pedagogía también como un desarrollo profesional. Tuve mucho amor de parte de mis estudiantes. Yo trabajaba en un colegio en Puente Alto, que era un colegio particular subvencionado, y conocí la grandeza un poco del magisterio, que fue uno de los elementos también por los cuales me permitió luego trabajar en la universidad como docente. Y luego conocí a mi actual pareja, que es mi esposa, Isabel, y bueno, Víctor la conoce, y por algún designio de la vida, ella vio mi dolor. Me acuerdo que me dijo un día, tú tienes una frustración y una espina en tu corazón, que ya no tiene que ver con el amor, sino con algo no culminado. Y se los digo así, como Natalia me dijo, la honestidad la tiro. Ella me dijo, tienes que matricularte, no en el magíster, porque yo pensaba retomar el magíster en la Chile, abandonado, y me dijo, no, tú vas a hacer el doctorado. Y ella me pagó el doctorado, la primera, antes que yo me ganara la beca interna de la USACH, ella me pagó el doctorado y yo volví al doctorado, y como que resucitó la historia y empecé a observar a un señor de ahí de Charcas que se llamaba Juan de Matienzo, que me había gustado mucho en el magíster, y empecé a trabajar este oidor. Luego, por algún designio de la vida, durante el proceso de estudios doctorales, me incorporé a la UBO, primero como profesor boleta,
hacía horas nomás, Taxi. y ahí tuve la suerte de conocer a mi gran y querido amigo Víctor Frangel. Todavía recuerdo esos cigarros que nos fumábamos el viernes en la tarde, nos encontrábamos con Víctor, y lo Fumaba, Víctor. digo Club honestamente, de Toby también. Club de Toby. es que, Natalia, fíjate, Natalia. ahí conocí a, no solo lo siento un amigo, sino como un hermano que yo considero a Víctor, porque Víctor transmite mucha generosidad y calidez humana. Entonces, yo siempre decía, qué rico el viernes, me voy a encontrar con Víctor, nos vamos a fumar ese cigarro. A veces era más importante fumar el cigarro con Víctor que hacer la clase, en la conversación. Y ahí empezó el despegue, digamos, terminé la tesis doctoral y empezó todo un movimiento que me hizo llegar al Centro de Estudios Históricos y empezar a desarrollar la investigación ya de forma más formal. En el espacio de la USACH, en el IDEA, Instituto de Estudios Avanzados, logré empezar a trabajar a Juan de Matienzo. Es un oidor muy particular. Ustedes saben, en el año 1561 se fundó la Audiencia de Charcas, posteriormente a la de Lima, y claro, como dice ahí un gran amigo argentino, se generó el equipamiento político y administrativo de la audiencia con los oidores, y a mí me llamó la atención Matienzo por dos razones. En ese tiempo yo venía con una concepción muy cercana a la antropología. Ustedes saben que la antropología básicamente fue la disciplina que articuló el nacimiento de la historia andina. No fue la historia, fue la antropología. Y eso, antropólogos dedicados al estudio de documentos. Entonces, me preocupé mucho desde el punto de vista antropológico, porque Matienzo lo habían estudiado los historiadores del derecho indiano, los historiadores de las instituciones políticas, y a mí me interesaba lo que Matienzo decía de los indios. Hay un capítulo muy largo de él, y hay una furia colonialista muy fuerte en su diatriba, digamos, contra el indigenado, llevando a asociarlos a los animales. Entonces empecé a expurgar lo que él veía, miraba, imagínense ustedes un territorio como Sucre hoy día, Bolivia, La Plata, Chuquisaca, donde habían prácticamente arremetidas de los chiriguanos, donde había una convivencia muy salvaje y muy brutal, básicamente, de la colonización española. A pocos kilómetros estaba el centro minero más grande de Sudamérica, Potosí, la Villa Imperial. Entonces era una especie de mezcla entre mercenarios, mercaderes, encomenderos, y en ese lugar llegó este oidor. Llegó muy pobre y murió muy pobre. Tuvo 9 hijos. Él llegó a La Plata en 1561 y murió en 1579 de gota, ¿no? Qué dolor. Y él dice que el rey nunca le respondió una carta, que se siente, pero que nunca va a dejar de escribirle al rey para lograr una merced. Matienzo quería ser corregidor, lo fue durante unos pocos meses gracias al virrey Toledo, pero murió en el desamparo total, a diferencia de otros encomenderos, mercaderes, oidores. Y claro, su tratado se transformó en una especie de emblema para la historia, sobre todo en relación a que el tipo sabe muy bien clasificar a las poblaciones indígenas circundantes. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, no sé si me voy a salir del libreto, pero te la dejo. Si quieres la respondes, si no, no. La respondes en otro momento. La gran dicotomía que se está llevando ahora entre los historiadores colonialistas. Yo como tal no me considero colonialista, pese a que me enfoco en el Tribunal Inquisitorial de Lima, no me considero colonialista en lo absoluto, pero te hago esta pregunta. ¿Es posible, según tus estudios, aplicar, porque es la gran disyuntiva que está ahora ahí en discusión, aplicar el concepto antiguo régimen para América? Una tremenda pregunta. Por eso, si claro, quieres no me la contestas. Sí, no creo que no me siento capaz de hacerlo, pero claro, es una categoría historiográfica, como tantas categorías a través de los cuales interpretamos los datos de la documentación, ¿no? Es una tremenda pregunta, Natalia, y te la voy a responder, pero dame un tiempo para hacerlo, en ese sentido. El antiguo régimen, ¿eh? Lo hago porque, a ver, tú eres colonialista de tomo y lomo. Estás diciendo que te has dedicado a trabajar hasta oidor, trabajas además un área muy compleja a nivel social. Tú mismo nos acabas de dar unas pequeñas Exacto. pautas de cómo era la complejidad en estas charcas del 16-17. Entonces te hago esta pregunta porque hoy en día, con la renovación de todos los estudios coloniales que se están desarrollando en América, se están instalando conceptos que son, para mi gusto, muy modernistas europeos y sobre todo muy modernistas
hispano, o sea, el tema del virreinato, el tema, qué sé yo, de la administración burocrática, este tema de absolutismo en América, que de hecho hoy día lo traté con mis estudiantes de América 15 al 18. Entonces, te hago esta pregunta porque está esta pelea, ¿éramos o no éramos virreinato? ¿Éramos o no éramos antiguo régimen? ¿Podemos o no podemos hablar de América moderna o solo América colonial? Pregunta que te la dejo ahí y que también se puede sumar si quiere más adelante en nuestro querido Beta, que también trabaja estos periodos. Está buena, ¿eh? Muy buena tu pregunta. Fíjate, Quizás vamos claro, a debatir, ¿eh? sería para un debate fascinante. Quizás vamos a discutir. Lo que sí te puedo adelantar es que gracias a las lecturas de una tradición historiográfica impulsada por Víctor, acá mi amigo, uno puede darse cuenta de que la monarquía española no era ni absolutista ni hegemónica y que no habían poderes unilaterales, era una monarquía agregativa, corporativa y bajo los principios políticos de las repúblicas, ¿no? De las repúblicas. Entonces habían ciertas autonomías. Lo fascinante, Natalia, y te respondo de esta manera, es que un español nacido en Valladolid termina muriendo en una región plagada Matienzo, de indígenas, ¿no? Matienzo, y desarrollando un conocimiento que yo me atrevería a decir que es una etnografía al servicio del gobierno colonial, que es el hecho de que la proximidad fuerte de estos españoles los volvió personajes muy sui generis. Eran funcionarios, pero que durante años tenían que convivir con costumbres culinarias, lingüísticas, de sociedades mestizas e indígenas y afrodescendientes. Eso hace muy particular el carácter del gobierno colonial, esta proximidad a los espacios étnicos y esa lejanía inconmensurable a una península o a una metrópoli española. Y eso es muy bueno lo que tú dices, Natalia, porque claro, uno cuestiona las interpretaciones eurocéntricas respecto a la convivencia política y sociopolítica de espacios que diríamos comillas marginales. Entonces, perdón. Pero cuestiona también No te vaya a escuchar Nelson, no te vaya a escuchar nuestro querido amigo Nelson, que le mando un beso a nuestro querido Nelson. Oye, pero lo que tú estás diciendo es súper interesante, Germán, y de hecho cuestiona la naturaleza marginal de lo que sería el virreinato. O sea, es decir, yo tengo una respuesta posible a lo que pregunta Natalia, pero en el fondo lo que estás diciendo tú es que el español, que no es el único caso de Matienzo, sino que hay miles, literalmente, muere sin, digamos, sin mayor complejo, digamos, en ese espacio colonial, pero en el fondo ese mismo hecho, su vida, te demuestra una trayectoria muy distinta a la de un colonialista del siglo XIX británico en la India, que no muere en la India, sino que después se va, ¿ya? O sea, cumple un servicio y se va. Entonces, hay una uniformidad en el imperio, tanto en la península como en América, que yo creo que responde quizás un poco a la pregunta de Natalia, pero bueno, yo ahí, lo podemos debatir. Sí, es para debatir y para mucho más, pero yo, por ejemplo, tengo la concepción, y dado mi formación, de que era completamente una monarquía absoluta. Claro. Porque finalmente ese súbdito que está en Perú tiene la misma cercanía, entre comillas, afectiva que puede tener el de Sevilla. Exactamente. Entonces, cuando a uno, ¿por qué? Porque uno, mire, lo hablábamos muy bien hoy día con mis estudiantes, porque le decía, cuando nos hablan de absolutismo, la historiografía, ¿a quién enfatiza? La Francia de Luis XIV. Y asume que esa era la expresión máxima del absolutismo. Hoy en día los estudios están diciendo, no, cada zona geográfica europea tenía una forma de implementar un absolutismo. Y la española era a través de la delegación del poder, pero siempre en representación del monarca. Entonces, cuando a mí me dicen, éramos, no éramos, yo les digo a mis estudiantes, ustedes tienen que tener la capacidad reinterpretativa para decidir con qué opinión se van a quedar. Pero yo personalmente la veo como absolutista. Y eso relativiza el tema de la metrópoli. Relativiza la metrópoli, es decir, a fines del siglo XVIII la parte más importante, la joya de toda la corona es la Nueva España. Es más rico que España. Y el tema de las cortes, ojo, o sea, acá estamos hablando de una corte virreinal. Exactamente. Y donde cada sujeto reinterpreta, bueno, pero para que no nos pongamos lateros. No nos pongamos lateros. No, sí, vamos a tener que cortar ese. Vamos a seguir dando. Nos vamos a autocensurar. Claro. Le vamos a dar la palabra a nuestro querido Germán. Pero antes de que Germán nos diga algo,
o sea, nos diga quizás ya lo último por el tiempo. Aquí en Subterra nosotros tenemos una costumbre, que la hemos desarrollado hace poco, digamos, una costumbre inventada, invención de la tradición, de que nos vamos despidiendo con una canción, con una música o con una canción eh, que para ti, a ti te guste, digamos, sea significativa. ¿Mm? Entonces, Muy bien, te vamos a Claro. pedir que nos pongáis un tema. Esto ya es como se parece muy al bien. rumpe ya, ¿no? Más allá es como el Sí, Claro, sí. chacotero. Ponete ¿Ah? un tema. Sí. muy buena la discusión y bueno, yo quiero agradecer también Víctor, Francisco, Natalia, o Natalia, Francisco y Víctor, el haberme invitado. Hay tanto debate respecto a la valoración de lo local, desde la época colonial hasta hoy día. Sobre todo, cierro un poco con esta frase de que esta identidad nacional que nosotros siempre ha sido uno de los elementos a través de la escuela, el reclutamiento militar, etcétera, nos han inculcado de la chilenidad, es una ficción, en el sentido de que cada región y cada localidad tiene identidades y las identidades son dinámicas y operan a muchos niveles. Entonces, un poco transmitir a las personas esta defensa de las identidades locales y regionales como elementos del hábitus, ¿no?, más cercano y próximo. Lo demás es una invención. Bueno, y si tú me pides un tema, Francisco, Víctor y Natalia, Francisco me va a entender muy bien. Si es que se puede, Porcupine Tree, Start Die. No, Start Die. súper bien. ¡Wow! Con eso, Wow. mira, con ese Start tema Die. yo me muero. Hay Con un- Start Empieza a Die, sí, sonar ahí, morí, está, morí. está sonando ya de hecho ya está Se sonando está ahí sonando. nuestro- Sí, Mira no, qué bien. gracias Germán No, por tu presentación, por tu honestidad, por esta cercanía que nos has demostrado. Creo que fue un capítulo muy, muy entretenido, así que sí, todos los oyentes, no se olvide darle un like. sí, suscribirse en Instagram. Oye, yo lo que yo valoro para ir cerrando este capítulo, episodio 24, con Germán, que Germán es historiador, ¿no? Él se dedica a eso, ¿no? A hacer historia y escribirla, ¿no? Pero lo que muestra ahí con la palabra que dice Natalia y con la honestidad, ¿no? Que hay una trayectoria detrás. O sea, detrás del libro que él publica, de los artículos, hay una trayectoria de vida que explica la obra, ¿no? Nace desde la creatividad pura. Él no escribe sobre una nube, sino escribe sobre su propia vida, ¿no? Entonces eso nos da, es una sinceridad que en realidad nos enriquece mucho, como la reflexión del producto final, que es la obra, el libro, el artículo de historia. Así que súper, Germán, ha sido súper enriquecedor, lo hemos pasado muy bien, muy rápido, ¿no? Sí. Y en Subterra te agradecemos tu tiempo y tu buena onda, y por supuesto va a haber un segundo episodio con el doctor Germán Morón aquí presente, ¿no? Muchas gracias, abrazos a los tres. Mucho Ya, cariño. pues, nos vemos a la próxima. Bueno, vamos. Chao, chao. Vale, bye bye.